Democracia, participación, igualdad, ciudadanía, libertad y felicidad pública. Ya inicia el podcast El Poder Ciudadano, una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan en este episodio especial del podcast Poder Ciudadano. En el marco de la FIL 2024, la académica y especialista en estudios políticos, Judith Boxer, nos platicó sobre la actualidad de la democracia y qué se necesita para su cuidado. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos sean todas y todos. Les damos una muy cálida bienvenida a la conferencia magistral que el IEPC tiene el honor de organizar en el marco de la FIL. Si bien, como sabemos, la FIL es una celebración de los libros y de la palabra escrita, siempre ha sido también una celebración de las ideas y de los mundos que los libros nos han ofrecido a lo largo del tiempo. Por lo tanto, desde hace ya algunos años, en el marco de la FIL, se ha abierto también un espacio dedicado a celebrar las ideas y a la construcción de espacios para la reflexión y para el diálogo en torno a ellas. En el instituto estamos comprometidos con esta construcción colectiva y permanente de espacios de encuentro y de conversación. Lo hacemos ya en el día a día como parte de nuestro trabajo en la promoción de la cultura cívica, de la cultura democrática, y nuestro programa para esta edición de la FIL es una muestra de ello. Nuestra invitación este año es al diálogo en torno a cuidar a la democracia, lo que significa hablar de democracia como algo que requiere cuidados y de las distintas formas en las que podemos pensar ese proyecto colectivo. Para nuestra conferencia de este año tenemos el enorme privilegio de contar con la participación de una pensadora que se ha dedicado a pensar el proyecto colectivo que es la democracia, doctora Judith Boxer. Gracias por aceptar nuestra invitación y compartir este espacio con nosotras. La doctora Judith Boxer Liberant es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con adscripción al Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales. Además, es directora editora de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales y además nos hizo el gran regalo de traer algunos números para la biblioteca y para la consejera presidenta. Cuenta con una amplia obra publicada y ponencias presentadas en centenares de congresos científicos y coloquios nacionales e internacionales. Ha participado activamente en espacios ciudadanos como la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, en cuyo seno trabajó para la formulación de la ley para prevenir y eliminar la discriminación, de manera particular en el artículo donde se especifica y tipifica el antisemitismo. También fue consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Su investigación académica ha hecho grandes aportes a la teoría política y social. Sus estudios han explorado la significación de lo extranjero, de la alteridad en la conformación de lo nacional, del racismo, la discriminación y el antisemitismo, las dinámicas de inclusión y exclusión, la diversidad y la democracia, entre muchos otros. La conferencia de la doctora Boxer, que hoy tendremos el placer de escuchar, se titula Las aventuras, los avatares de la democracia, la trilogía Sociedad Civil, Representación y Ciudadanía. Querida Judith, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Melissa, muchas gracias. Historia. A ustedes, ¿debo prenderlo? Está se oye, sí. A ustedes muchas gracias. La verdad es que es para mí un honor estar aquí y en las palabras iniciales que acabamos de oír, ya ahora tengo frente a mí realmente un terreno común y compartido. A saber que esto es un quehacer colectivo, que la democracia debe ser construida por todos nosotros, que es un ejercicio, y esto es lo que voy a tratar de presentar ante ustedes, casi el concepto de democracia que debemos monitorear, debemos incorporar en nuestra condición ciudadana y en nuestro espacio en la sociedad civil. Creo que hoy por hoy el espacio de lo público
el espacio de lo público donde hay un ejercicio de lo político, no puede estar solo en manos de las instituciones gubernamentales o solo las oficiales pensadas para ellos. Yo creo, y voy a plantear ante ustedes algunas pistas que queremos seguir y luego pues abriremos el diálogo, ¿correcto? Bueno, yo quisiera comenzar diciéndoles que el fin del siglo pasado estuvo marcado por una creciente ampliación del interés por la democracia. Cuando digo el siglo pasado ya es el 20, ¿no? Hablamos desde el 21. Por las transiciones a la democracia, por la representación política y por la participación ciudadana. El florecimiento del análisis y las discusiones, no menos que la extensión de las prácticas implicadas, dieron testimonio del interés en aquellos temas por medio de una pluralidad de enfoques y formulaciones. Con esto quiero decir que las perspectivas oscilaron entre lo que podríamos llamar alcanzan a ver, correcto, entre dos visiones diferentes. Una que planteaba el debilitamiento de la política, correcto, estaba basado en variadas pérdidas de credibilidad, de representatividad y de participación ciudadana. Esto realmente me interesa marcarlos frente a ustedes. Una inconformidad con el desempeño de los actores gubernamentales y las instituciones públicas, la incertidumbre de una ciudadanía que no se reconocía en los actores políticos tradicionales, un minimalismo de la política, un desplazamiento de las demandas ciudadanas hacia otro espacio, el espacio social, pero simultáneamente el tema de la ciudadanía como algo privado a partir de fracturas que se han dado en la sociedad. Frente a este pesimismo de la política, y van a ver que yo intento acercar que hoy pensar la democracia es pensar la política. Y quien quiera realmente entender que estamos en un proyecto compartido, no podemos dejar el ámbito político como algo que no nos compete. Y entonces, similar y opuesto a ello, hablo que hay como que una percepción diferente y hasta opuesta, o sea, un nuevo vigor de la política. El pensar de otro modo lo público como el ámbito en el que se definen los rumbos y modalidades de la convivencia colectiva. Ese es el espacio. Un pluralismo político que reivindica las instituciones y la importancia del Estado, particularmente en contextos como el de América Latina, ante un serio déficit democrático en los procesos de reflexión y de deliberación colectivas, que son básicamente derivados de una ruptura entre dos funciones básicas de la acción política, la representación y la participación. Entonces, desencanto por un lado, un desencanto, un debilitamiento, y por el otro, el énfasis con nuevo vigor en lo que es la política, correcto. Bueno, el ideal de la política, y como lo vemos casi como sinónimo del ideal de la democracia, exige pensar cuáles son otras columnas que necesitan apoyarlo. Una es la sociedad civil y la otra la ciudadanía. Serían los umbrales de protección de construcción de la democracia. Nuestro siglo XXI retoma preocupaciones que están realmente acompañando a diagnósticos de ambos: debilitamiento
nuevamente apostar con vigor a esa esperanza, o como ustedes definen, cuidar la democracia. ¿Cómo se cuida la democracia? Hay que acabar de construirla, hay que reconstruirla. Bueno, diríamos que la realidad cambiante de América Latina, en cierto sentido, no solo de América Latina, la realidad cambiante a nivel global refleja tanto la fuerza expansiva de la democracia como sus recesiones. Refleja regresiones y reconfiguraciones que implica la necesidad de volver a definir cuál es el Estado y su función, cuáles son las tendencias que reagrupan a la sociedad civil, cómo se construye una ciudadanía. Después de todo, los países produjeron en América Latina una transición entre 1978 y adelante, entrado todos ellos hasta el 2008 en toda dimensión, vamos a decir, y expectativa optimista, entraron en algo que podríamos llamar una recesión democrática. No solo por la existencia de dictaduras electas, sino también por el deterioro y declive de la democracia. Veamos aquí qué tenemos, ¿no es cierto? Por una parte, el énfasis al retorno del ciudadano, una extensión y afirmación de la democracia, que se amplíe, que se extienda, que no solo sea una definición formal, y por la otra pasamos a su regresión y retroceso, a nuevas formas de representación que desafían la democracia. Entonces estaríamos viendo que el riesgo se asocia a la posibilidad de cuestionar cuál es el nexo entre democracia y desarrollo, entre democracia y derechos humanos. ¿Por qué y cómo habría una ciudadanía que, apostando al desarrollo, no ve como un requisito esencial la democracia? Entonces, lo que tenemos es que es una democracia que tiene amenazas internas, y esta es la gran paradoja de su debilidad. Por lo cual, lo que voy a afirmar es que podemos acceder al poder, pueden acceder, no en primera persona del plural, pueden acceder al poder por medios democráticos, por elecciones, ciertamente, y desde el mismo poder minar los mecanismos y espacios de la democracia. Y aquí entramos a todo vamos a decir, una polémica si lo que nosotros hemos tenido en América Latina es una consolidación imperfecta, como a veces se llaman las deficiencias de la democracia. Si lo que tuvimos fueron transiciones a la democracia que no culminaron en atender aquellos requisitos que era necesario atender, no solo el proceso electoral, sino también los cuerpos que deben acompañar la supervisión de lo que se logra con este proceso electoral. Y en este sentido, creo que una de las cuestiones es que hoy por hoy, si bien muchos países han avanzado considerablemente desde esta década que mencioné del 70, la calidad de la gobernanza democrática, es decir, no solo la competencia electoral, también las libertades, la rendición de cuentas, todo ello no necesariamente ha progresado al mismo ritmo. Los partidos y los parlamentos han obtenido malos resultados a la hora de proteger derechos, lo que en términos generales se identifica como retroceso democrático, un deterioro de las cualidades asociadas a la gobernanza democrática dentro de cualquier régimen. Incluso los individuos que reconocen regularmente los valores democráticos pueden seguir apoyando simultáneamente a líderes que subvierten la democracia.
Esto es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy. Y este es un problema que podemos analizar a nivel nacional, a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global. Y estos son diferentes escalas de la problemática que están interrelacionadas. Por eso cuando pensemos cómo cuidar la democracia, deberemos atender estos niveles, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros tenemos es de una transición a la democracia. En ese modelo creemos que hoy México está en una situación límite de transitar a algo diferente, a otras formas de representación que tiene que ver, como en el resto del mundo, con regímenes de concentración del poder más autocráticos. Y en este sentido, vamos a ver dos momentos, nomás para rendir homenaje a quienes pensaron, teóricos políticos, lo que es la democracia. Y entonces alguien como Dunn, que desde los 90 del siglo pasado plantea, dice que requiere de un Estado de derecho, es decir, un poder ejecutivo constreñido constitucionalmente y de facto por el poder autónomo de otras instituciones gubernamentales. Que los ciudadanos tengan múltiples canales de expresión y de representación más allá de las elecciones. La ampliación de fuentes alternativas de información, no solo un canal. Igualdad política ante la ley, aunque sean desiguales los recursos políticos a los que se tiene acceso. Canales de expresión para las minorías. Que las libertades individuales y grupales sean protegidas por un poder judicial autónomo y no discriminatorio, cuyas decisiones son respetadas por otros centros de poder. Que la ley proteja a los ciudadanos de detenciones injustificadas, de terror, de tortura, una persecución no solo por parte del Estado, sino también por fuerzas antiestatales o no estatales organizadas, y una autoridad política balanceada y derechos individuales y grupales. Hoy, frente a esto, falta añadir el acceso a derechos sociales, a la atención de cuáles son las condiciones de vida de la ciudadanía, a atender que la marginación y la desigualdad que nuestros países de América Latina atraviesan desafían la posibilidad de una ciudadanía que quiera atender a sus condiciones como ciudadano. Tiene que haber un concepto de dignidad que conlleva la democracia. Una ciudadanía digna, moral de las autoridades hacia el ciudadano y entre ellos. Una ciudadanía que se sienta cuidada, que no esté expuesta a formas de violencia, sea violencia generalizada, sea luego violencia a los niños, sea violencia a las mujeres, en general la violencia como un lazo que corta las esperanzas que un proyecto democrático supone. Porque vivir en democracia es que los hombres y las mujeres tomen conciencia que pueden autorregular su realidad a través de una representación, pero que hoy esa representación es insuficiente si no tenemos mecanismos para monitorearla y si no participamos activamente. Pero para poder participar activamente tenemos que tener resueltas necesidades básicas que de otro modo generan formas de dependencia y formas de sumisión que no son parte de un escenario democrático. Y entonces yo
me adhiero mucho a pensar el concepto de subversión de la democracia. Puede ser regresión, puede ser, pero se está subvirtiendo. Así como hay un proceso de transición a la democracia, hay también procesos de transición a la autocracia. Y estos pueden ser lentos, pueden ser progresivos. Ya no es tanto el modelo de aquel golpe de Estado con el cual se acababa un régimen civil y democrático, ¿correcto? Y subvertir a las democracias tiene que ser, pues, por agentes subversivos. Porque ¿cómo se subvierte? ¿Y desde dónde? Y aquí tenemos que llegar a ver que es desde posiciones de poder que puedan permitir afectar los mecanismos con los cuales se construyó la democracia. Entonces, creo que eh, em, agregaría algo del maestro Przeworski, que ha estado presente en los últimos debates en México sobre la democracia, la calidad de la democracia, el proyecto de la democracia, donde plantea que se consolida bajo condiciones económicas y políticas dadas, que tienen que estar, se exigen, un determinado sistema de instituciones que se convierte en la única opción posible. La traducción sería algo así del inglés directo como las reglas del juego, ¿correcto? Esas son las reglas del juego. Cuando nadie puede imaginarse actuar fuera de las instituciones democráticas, esto es cuando estamos hablando de un sistema democrático, ¿correcto? Insisto que a las tradicionales estamos sumando todos los que son derechos colectivos, sociales, de reconocimiento del otro, de justicia social. Y para ello, sí diríamos que la democracia tiene fuentes y referentes para garantizar su nueva marcha o evitar su retroceso. Y por eso hablamos hoy de esta trilogía: la sociedad civil y cuál es su lugar, la representación política y cuáles son sus obligaciones formales y morales, porque la democracia supone también una ética colectiva. No puede estar, no es solo una mecánica sin más, y obviamente una ciudadanía que reclama ser reconocida como actor en el espacio público. Yo diría que en una, bueno, voy a acercarme a decirles que esto es lo que yo acabo de señalar. Parece que hay sociedades que están atravesando una crisis de la democracia, ¿correcto? Hay interrogantes básicos que nos tienen que ayudar a pensar qué contexto social se da y procesos, cómo combatimos procesos de despolitización, el empobrecimiento ciudadano, pues por la falta de atención a cuáles son sus necesidades. O sea, si los miembros de una sociedad no descubren que la democracia les ayuda a superar sus condiciones de vida, ¿por qué habrían de tener fe en ella? Esto es algo que me parece fundamental ver, ¿no? Y esto lo estamos viendo frente a lo que señalo: desencanto, desconsolidación, regresión. Son diferentes autores que llaman y llamamos a este proceso, ¿correcto? Y también la muerte de la democracia liberal o democracias iliberales. Y entonces, miren, quiero llamar la atención a lo siguiente. Por un momento, ubicarnos regionalmente, América Latina, ¿correcto? Si a finales de la década de los 80 el interés por las transformaciones de lo político estuvo asociado a los desafíos por la democratización, por las transiciones que se dieron en el Cono Sur, por las preocupaciones por el orden político, cómo sería el modelo del estado de bienestar. Si esto se dio en los años 90, lo digo
muy a grosso modo, obviamente. Hay que tener en cuenta que el análisis debe ser más fino. América Latina es muchas Américas Latinas, ¿correcto? Y los países difieren en los avances, consolidaciones y retrocesos que se dan. Los años 90 fueron las transformaciones de lo político que generaron la emergencia de diferentes intereses, crisis de los partidos, cuáles son los límites de la representación, cuál es la desafección hacia el juego democrático, cuál es el descentramiento de la política y del Estado y cómo emergen los movimientos sociales, ¿correcto? Con sus demandas, con su frescura y también con los riesgos que conllevan ellos, en un momento hablaremos. Pero la primera década del presente siglo, tenemos que ver el tema de la desigualdad, de la pobreza en la cual América Latina no ha sabido dar las respuestas necesarias, no ha sabido integrarse ni negociar su incorporación a los procesos de globalización. Esto es clarísimo. Ahí estaban y ahí están. La incapacidad para negociar condiciones tiene que ver también con gobernanzas débiles, estados que por diferentes razones no han podido. Y entre las razones sabemos que hay muchas, desde el carácter corporativo hasta los procesos de corrupción, hacia lo que podríamos llamar conglomerados de presión que no siempre permiten o se encuentran con el desarrollo correcto. Y entonces comenzamos a ver otro tipo, procesos de conflictividad social creciente, crisis institucionales, protestas, movimientos de este tipo, acciones colectivas, con todos los elementos positivos que trajeron. Y todo ello llevó a que los países debieran abordar y abordaron con éxitos relativos, ¿correcto? Políticas públicas, universales de protección social, de educación, de sanidad, pero estas políticas tuvieron un éxito parcial. Y si queremos dar un brinco, pues vivimos la pandemia del modo como lo vivimos, nacional y continentalmente. Lo vivimos con la insuficiencia de aquellas bases que debían garantizarlas. Y voy a dar un brinco ahorita, en este momento, a señalar, porque con esto iremos yendo hacia el final, cuáles son, no es que haga una propaganda, pero en un número especial tremendamente consultado de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas, que me comprometí a hacerles llegar. Llamamos cuando hicimos el número de COVID, que fue realmente la revista más consultada en español en América Latina, lo llamamos al COVID como una constelación de crisis. Y ahí tuvimos el aporte de diferentes pensadores que nos llevaron a concluir qué es lo que hizo la diferencia en cómo se abordó la crisis o las crisis del COVID. Y son 3 líneas fundamentales que nos van a acercar al tema de la democracia. Una, la capacidad estatal de respuesta. Esto es, aparatos estatales modernos y eficaces. 2, cohesión social. Una sociedad cohesionada y no fragmentada ni polarizada. Iremos un momento a ello. Y lo tercero, confianza social. En un momento donde el prójimo era fuente de contagio. Pensemos lo que esto significó, y yo lo pienso recurrentemente hacia nuestros estudiantes. Muchos de ustedes son nuestros estudiantes. Estoy hablando de un sujeto concreto, colectivo, presente aquí. Correcto. Realmente el otro
deja de ser alguien con el cual te identificas que te puede ayudar y es una fuente de contagio, que eso tiene también sus implicaciones. Entonces, se trata del Estado, se trata de la sociedad, se trata de los individuos. Y esto nos lleva entonces a decir que eh, em, ha habido, y en nuestros países hay, para entender qué es lo que está sucediendo con esta democracia que en un momento trataremos de definir cómo la vemos debilitarse, ¿correcto? Hay una interacción, pero muy tensa, entre apertura económica, democratización y crisis. Estos tres fueron elementos que acompañaron mucho a nuestro continente, ¿correcto? Y que continuó persistiendo a lo largo de las décadas. Aunque varios países latinoamericanos experimentaron una reestructuración macroeconómica exitosa, la región aún debe convertir este logro en una tendencia estable y no los avances y retrocesos de los indicadores económicos. Entonces diríamos que de acuerdo con las reglas cambiantes de la esfera económica, hay un debate entre múltiples Américas Latinas. No solo hay múltiples identidades o múltiples modernidades, que es un tema que me ha abocado a trabajar, sino también tenemos múltiples Américas Latinas. Algunas presumen de éxito y bienestar, otras aún se curan las heridas de crisis consecutivas. Pensemos de norte a sur lo que tenemos, ¿correcto? Debido a una incapacidad generalizada para lograr una mejor inserción internacional, más que afrontar procesos de globalización basados en la integración con un sistema económico internacional, que si bien no puedes definir, puedes maniobrar tus condiciones, se ha caracterizado por algo incompleto permanentemente y derivado de su carácter elusivo, los diversos momentos se manifestaron simultáneamente en retrocesos y ventanas de oportunidad. Y esto es una dinámica que nos acompaña, ¿correcto? Ahora, dentro de esta, vamos a decir, si lo quiero ver, de este modo diría, ¿dónde estamos nosotros para ir a México? Entonces tenemos así, la coexistencia, pero por un lado a la izquierda, profundas, se ve bien, ¿no? Profundas transformaciones, múltiples coexistencias, fuerza expansiva de la democracia y retroceso. ¿Cómo esto se manifiesta? Voy a la derecha. No son tendencias lineales, hay ambigüedades, hay proceso y hay retroceso, y también tenemos fragmentación en lo que son las identidades colectivas. Piensen que son las décadas donde las minorías nacionales, ¿no? Em, Todo el momento que conocimos en México, los reclamos de las poblaciones nativas y autóctonas por ser reconocidas y a la vez poder aspirar a una identidad cívica. Y esto nos lleva entonces en el medio a lo que dijimos. ¿Cómo cambian las esferas públicas? ¿Quién pertenece a ella? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los dinámicos de la identidad de los diferentes grupos sociales que quieren identificarse con lo político, con lo nacional, que es también nacional? ¿Cómo rebasamos esto que estoy señalando? Ciclos de crisis económicas, conflictos sociales, violencia pública, regímenes neoliberales, movilización popular, democracia plebiscitaria, democratización y desdemocratización, inicios de reversiones democráticas que son la centralización, una ciudadanía cívica que reclama mayor presencia, lealtades étnicas, la afirmación colectiva de la sociedad, pero también la individualización de los derechos. Este es el gran panorama
donde nosotros nos comprometemos como estudiosos, como activistas, como miembros de organizaciones de la sociedad civil, a tener que cuidar la democracia, tener que cuidarla como ustedes bien lo definen. Y en este caso avanzaría y diría, correcto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que tenemos aquí? Voy a tratar de ir un poco más rápido y decir, bueno, hemos sabido eso, hemos buscado integración, participación ciudadana, se han reconfigurado las ideas que estamos viendo. La esfera pública se ha convertido en el terreno central de los avances, todo eso lo estamos viendo. Bueno, pero también empezamos a ver gradualmente que comenzaba a darse una desconfianza en los procesos de democratización, que las expectativas no estaban siendo cumplidas, ¿correcto? Desde el 2004, en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es una fecha clave, afirmó que mientras que los latinoamericanos gozan de niveles sin precedente de sus derechos políticos de ciudadanía, sus derechos cívicos básicos son precarios y sus derechos sociales se han estrechado. Derechos políticos, derechos sociales, que creo que estamos viendo correcto, cívicos. Y en esta aparente contradicción, la incapacidad de los ciudadanos para utilizar sus derechos políticos al voto para encontrar soluciones democráticas a sus necesidades más urgentes, empieza a debilitarse el nexo donde una ciudadanía apuesta y tiene confianza por la democracia. Bueno, dos voy a decir, uno el de 2018 y el del 2023, que es el último. En el 2018, en el Latino Barómetro, ya se plantea de un modo claro que desde el inicio de la transición a la democracia, América Latina pocas veces había vivido un periodo tan convulsionado en su historia. No se trata de revoluciones o de grandes acontecimientos sociales, sino más bien de la suma de hechos significativos que van conformando un cuadro nuevo. Y este cuadro es que son acusaciones de corrupción, presidentes presos, empresas corruptas, migración masiva de nuestros países, las más altas de la historia. Y en el 2023, en el último, ya se habla abiertamente de la recesión en América Latina. Hay un bajo apoyo a la democracia, una indiferencia, vean ustedes, lo reconozco, lo recomiendo, entren y vean el diagnóstico, un aumento de la indiferencia al tipo de régimen y preferencias y actitudes a favor del autoritarismo. Un desplome en el desempeño de los gobiernos y de la imagen de los partidos. Y se señala la democracia se encuentra en un estado crítico o bien en países ya está ausente. Estas exploraciones, diríamos, correcto, hablan de dos razones. Unas estructurales, como venimos señalando. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las desigualdades? ¿Cuáles las exclusiones? ¿Cuáles las tendencias de marginación? Pero otra, ¿cuáles son los actores? Aquí no es solo el análisis estructural, que en las ciencias sociales estamos acostumbrados, sino también el análisis de los actores, ¿correcto? Y en este sentido, creo que hay varios aspectos que queremos señalar, ¿correcto? Bueno, entramos de lleno en nuevas formas de representación, como es autocracias o lo que conocemos como el populismo.
El populismo es una forma de representación que supone un nexo directo entre el líder, y ya no voy a hablar de la sociedad, aquí voy a hablar del pueblo. El pueblo como una categoría homogénea, dividida. Hay un pueblo bueno y hay un pueblo no bueno, ¿correcto? Y los nexos que tiene el líder con el pueblo es diferencial. Y en ese sentido, todas las estructuras de mediación se debilitan, porque el líder representa al pueblo, lo identifica, ¿correcto? Y creo que tenemos muchas modalidades, ¿correcto? Tenemos sobre todo, bueno, regímenes antiliberales dijimos, pero sobre todo yo me iría a lo siguiente. Dejen ver si lo tengo aquí. Bueno, aquí estoy reivindicando la ciudadanía en múltiples dimensiones, correcto. Y entonces lo que tenemos son interrogantes en torno a cómo se construye ciudadanía precisamente en entornos crecientemente complejos. Todo esto me lleva a señalar que la ineficacia de los gobiernos, el no cumplimiento de las promesas, el mantener aún en procesos de transición democrática corporativismos, estructuras que no cambiaron radicalmente la capacidad de negociación de los sectores campesino, obrero, etcétera. Todo esto aprovecha precisamente para construir primero como una estructura discursiva, ¿correcto? Lo que les permite ascender al poder, ¿correcto? Y el déficit de confianza, la inseguridad derivada de la corrupción, la impunidad, todo eso también expresa por qué gobiernos populistas que van a concentrar el poder, que van a plantear una nueva democracia diferente, es los que tienen el acceso, ¿correcto? Y entonces es un pueblo como la víctima inocente, las élites políticas son los responsables y hay nuevos héroes para construir la realidad, ¿correcto? El pueblo ya no es la sociedad civil, es una unidad, siempre tiene la razón, el liderazgo lo interpreta y bueno, déjenme avanzar porque la antítesis sería, frente a este concepto de un pueblo homogéneo que tiene una voluntad, es la sociedad civil. Una sociedad civil compleja, ¿correcto? Que necesita rebasar el estar atravesada por la polarización. Porque si estamos atravesados por esta polarización, lo que digo es, un momento, claro que hay desigualdades radicales, esenciales, pero ¿cómo hacemos para transitar a formas de transformación que no dependan de la concentración del poder primero para luego que se dé un cambio? Esta es una de las preguntas fundamentales que nos hacemos. Y en este momento yo entiendo que lo que yo les planteo conlleva una connotación política inmediata, lo sé. Digo, soy alguien que siempre he estado comprometida a una investigación sistemática y seria. Y lo que pediría es un diálogo con los colegas, y esto no podemos jamás renunciar a ello, donde diferentes perspectivas disciplinarias, teóricas, metodológicas, tengan un terreno de encuentro. Y yo debo decir que este privilegio lo tiene la universidad. Yo me reconozco en ese privilegio, aun cuando también dentro de mi universidad y dentro de mi facultad extremadamente politizada, como es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no siempre el diálogo fluye, pero es muy importante
porque una cosa no debemos a ningún nivel, sacrificar el diálogo. Esto es fundamental, porque la democracia supone saber que podemos estar equivocados. Eso es una mente y una mentalidad democrática. Saber que podemos estar equivocados y que para el otro somos otros. Que la alteridad no es solo la que reconocemos en el otro, sino en nosotros mismos, ¿correcto? Y hoy realmente las sociedades están atravesadas. La grieta desde Argentina, ¿no? Para arriba, la grieta entre sectores de la sociedad, entre la sociedad y su gobierno, entre los países que están frente. Los cambios, miren en este momento como país, la situación delicada que estamos viviendo en el concepto de ser latinoamericanos y ser parte de un norte donde está Estados Unidos, Canadá y nosotros México, renegociando términos, ¿no? Y saber que esto es una situación compleja. Entonces, la polarización acaba diluyendo el concepto de ciudadanía y crea grupos cerrados, nosotros y ustedes, los otros. Hay un concepto que yo me familiaricé por primera vez hace un par de años. Miren ustedes cómo los tiempos regionales son diferentes. Como miembro del el Comité de las Ciencias Sociales de la Unión Europea. Estaba yo como evaluadora en este proceso. Recibimos el comité muchísimos proyectos y ahí me emergió con mucha claridad el concepto de polarización afectiva. Polarización afectiva quiere decir que el otro no es visto como un ciudadano, un grupo, un sector o un partido compitiendo con nosotros, ¿correcto? En términos desiguales, iguales, pero compitiendo. No. El otro deviene el enemigo. Y esto es un atentado directo a construcciones democráticas, porque estamos rompiendo la base, ¿correcto? Y lo que hacemos es ver ciudadanos que abandonan el derecho, pero sobre todo se inclina por la lealtad. O sea, el otro que es leal conmigo es más fuerte que el otro ciudadano que tiene igualdad de derechos, ¿correcto? Este intercambio de derechos por lealtad crea incentivos electorales para que los políticos eludan las sanciones y perjudiquen a las instituciones democráticas. Es caldo propicio, ¿correcto? Finalmente lo que hagas, pues socorre a un nosotros que no son los otros. Y esto permea todos los diferentes niveles, ¿correcto? Un clima cada vez más polarizado aumenta la tensión en la comunidad política. Y todo esto pues se va retroalimentando, ¿correcto? Bueno, yo quisiera ir avanzando porque creo que hay mucho aquí y mejor vamos a ir cerrando para poder dialogar entre ustedes y con ustedes, ¿correcto? Bueno, aquí está lo que no referí, sino parecería que las aproximaciones a la sociedad civil se basan en la insuficiencia, históricamente, la insuficiencia del mercado y del Estado hicieron realmente emerger a la sociedad civil. Y hay enfoques deliberativos que plantean que la sociedad civil y considera que los nuevos movimientos sociales tienen un tipo de acción democrática basada en la interacción comunicativa. Esto es, si nos comunicamos, dialogamos, etcétera, nos vamos entremando como ciudadanos que pueden deliberar, ¿correcto?
la deliberación como estrategia democrática, que postula que es necesario rastrear e identificar los atributos de la deliberación, de los procesos políticos y el comportamiento político. Que esto aparece, ¿correcto? Y entonces, dentro de esto, nosotros tenemos que saber que tenemos también una ciudadanía fragmentada. Tenemos sectores con gran conciencia, con gran actividad y liderazgo, y sectores que están, que son de corta vida y que son anómicos y que son movilizados por liderazgos cambiantes, ¿correcto? Y entonces, frente a esto, vamos un paso más, reivindicamos cómo se construyen consensos, cómo deliberamos, cómo monitoreamos nosotros los procesos políticos, cómo defendemos la existencia de esas instancias que supervisan la democracia. Esto es fundamental, todas las instancias de mediación, porque esto es lo que necesitamos tener. Una vez que hay elecciones y una vez que el liderazgo está, tenemos que ver cómo lo supervisamos. Y esto exige una participación activa de la sociedad. Y para ello, por eso voy y concluyo, son los 3 elementos que estoy trabajando. Y yo me comprometí con Melissa que la amplitud de esta intervención mía estará desarrollada. Cuando digo desigualdad, pues hay que traer los datos, dónde está esta desigualdad, etcétera. Pero esta trilogía es la que a mí me parece fundamental, que haya un Estado capaz de responder, correcto, que haya una cohesión social que reverse la polarización, pero también una confianza social producto, obviamente, de cuáles son las medidas que la democracia aporta para que un gobierno pueda ser evaluado por su desempeño eficaz. Y en este sentido concluyo diciendo, hay diferentes escalas y todas interactúan, lo local, lo nacional, lo regional, lo global. El ciudadano tiene los nexos locales, pero está articulado en un todo nacional correcto y también es parte de región y es parte de un mundo crecientemente globalizado. Esto quiere decir que los procesos de globalización son multifacéticos, son económicos, políticos, sociales, comunicativos, son contradictorios fundamentalmente, incorporan y excluyen, permiten, de acuerdo a las condiciones, avanzar o quedar fuera de ese juego, ¿correcto? Que mi visión y mi perspectiva tiende a ser transnacional, o sea, ¿cómo se articulan? ¿Cómo se articulan? ¿Qué pasa con nosotros y una diáspora mexicana en Estados Unidos? ¿Qué nexos? ¿Cómo construimos ciudadanía? Más allá de la decisión de dar el voto por una estrategia coyuntural como se dio, ¿cuáles son estas conexiones? Nuestras juventudes que viajan a estudiar a Estados Unidos, apoyados por CONACYT, ahora con H intermedia y ya secretaría, y que luego no regresan porque las condiciones de trabajo se hacen ahí más. ¿Cómo nos beneficiamos? ¿Cómo cruzamos esas fronteras, correcto? ¿Cómo sabemos que nuestros jóvenes, bueno, ustedes y los más jóvenes de los que estamos aquí, están conectados con un mundo que ya cruzó fronteras, lingüísticas, culturales, de todo tipo? Hay aquí como una alteración, la intensidad de los cambios. Atender a los actores. Las tendencias estructurales no explican solamente por qué se subvierte la democracia. Hay voluntad y hay agentes que la subvierten, ¿correcto? Y también actúan en condiciones determinadas. Y por último, las dimensiones que
que mencioné son económicas, políticas, sociales, culturales y de todo tipo. Sí, es muy importante votar bien, es muy importante ver cómo las normas de la democracia sí pueden detenerse, saber que puede haber una representación que altera los criterios, ¿correcto? Y de una representación proporcional va a un mayoriteo, lo sabemos, y en esto tenemos que echar las raíces y comenzar a trabajar y ver cómo, pues, cómo somos ciudadanos que cuidan de la democracia, ¿correcto? Hasta aquí llegué entonces. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Judith. Bueno, voy a tomar tu palabra respecto a iniciar ahora, después de tu conferencia, con algún comentario y quizás iniciar un diálogo, conversación con todos los que nos acompañan. Y primero que nada, quiero agradecerte por esta conferencia porque te escuché. Digo, hay muchos ejes, ¿no? Hay muchas líneas en tu análisis, pero sobre todo te escuché con una invitación muy bienvenida y muy urgente a salir del maniqueísmo, ¿no? En el que hemos estado entrampados ya por varios años cuando hablamos de las crisis de las democracias o del famoso retroceso o backsliding, ¿no? Yo creo que ese maniqueísmo entre los que son buenos y los que son malos y prodemocracia y antidemocracia no nos lleva a muchos lugares, pero sobre todo porque llevas la discusión no solo a la dimensión institucional democrática, ¿no? Sino a los pilares, a los fundamentos, a los sedimentos sociales, culturales que al final alimentan las democracias. Y sobre todo desde mi perspectiva, entender que el momento que vivimos es también un momento inseparable de, como bien dices, el desinterés estatal, la falta de protección estatal, la profunda y cada vez más profunda desigualdad a nivel global. Y que bueno, esto ha causado una cantidad muy amplia, ¿no? De resentimientos sociales, desafección, falta de desconfianza en la democracia, en fin, ¿no? Y otra cuestión que me parece, o mejor dicho, otra de los elementos que aportas a esta discusión es el pensar también qué requiere la democracia hoy, ¿no? Pensándola como un constructo social que también se modifica en el tiempo. Y me gusta mucho esto que dices de la autorregulación, de la escucha, del diálogo, ¿no? Como valores que creemos bueno, adoptamos constantemente y están ahí, pero creo que mucho de lo que está fallando también empieza en lo individual, ¿no? Y en la medida en la que como individuos no nos autorregulamos, no escuchamos, no dialogamos. Entonces, bueno, muy agradecida con esto y sobre todo muy contenta de que podremos leerlo. Y yo tengo una pregunta, antes de ya no monopolizar y pasar el micrófono. Algo que a mí me inquieta mucho es, yo creo que en la democracia la democracia requiere que también pensemos en un colectivo, ¿no? Es decir, la democracia requiere pensar en una entidad colectiva, ¿no? Que actúa, que vive, ¿no? Que construye la democracia. Y como sabemos, el éxito ha sido a veces pues muy negativo para las democracias, ¿no? Podemos hablar de la nación, pero xenófoba, o podemos hablar de un pueblo exclusivo. Eh, ¿Cuál es la identidad colectiva que tú ves debemos de nutrir y enriquecer para salir del momento histórico, ¿no? Actual que vive la democracia? Porque yo creo que la sociedad civil sin duda es una manera de pensarlo, pero no sé si es esta identidad colectiva que necesitamos, ¿no? Es una categoría que nos ayuda a entender muchas cosas, pero ¿qué opinas de esa noción, ¿no? De identidad colectiva? Entonces, bueno, esta es una pregunta, pero no sé si quieres tomar algunas otras. Claro, yo encantada. Es excelente pregunta y voy a tratar de responder a ella tras pedir amablemente un poquito de agua. Aunque es una biblioteca y no debemos poner líquido, pero para seguir un poquito con la capacidad de
Sí, me parece excelente tu pregunta, en un momento voy, pero ¿quién más quiere decir algo? ¿Quiere preguntar? ¿Quiere opinar? ¿Quiere...? Mil gracias. Mil. ¿Quieres un vaso? No, así estoy bien, gracias. Muchas gracias por las reflexiones. Yo, una pregunta o reflexión sobre, aquí pones la importancia y la relevancia de los actores y hablas de que hay actores subversivos que han desde dentro implosionado o la democracia. ¿Hay algún ejemplo en la región, en América Latina, de actores que por el contrario hayan, digamos, ejercido el liderazgo y su capacidad y su influencia para fortalecer y blindar la democracia? Y lo pienso a partir también de lo que dice Melissa de la importancia de los valores individuales, de ser, de tener muy en la introspección estos valores. Entonces, reflexionaba sobre ello, sobre si hay actores que de manera contraria a los subversivos hayan blindado, protegido, que pudieran ser algún referente en la región o en el mundo. A mí me llama poderosamente la atención y me quedo mucho justo con esto que se decía hace un momento sobre cómo las democracias disienten, ¿no? Cómo en la democracia no puede haber todos de un lado, todos de otro y las polarizaciones llegan a rayar quizás en lo antidemocrático. Y pensando en la sociedad civil, ¿cómo es que nosotros desde las ciudadanías de la sociedad civil podemos abonar a esta multiplicidad de voces, a que nuestras voces, que son tan distintas y tan plurales, se escuchen también? ¿Cuáles serían los caminos? Un minuto. Bueno, yo ahorita estaba reflexionando sobre lo que acá estoy. Perdóname. Hablas de sobre lo que expuso y no dejo de repensar lo que decía Urbinati sobre la desfiguración justo de las democracias y el populismo, ¿no? De cómo los gobiernos populistas al final del día son buenos siendo oposición, pero cómo cuando llegan al poder, al final del día, lo que mencionó también en su diapositiva, cambian precisamente los mecanismos democráticos por los cuales ascendieron justo al poder, pero que al final las instituciones son las instituciones democráticas son precisamente como las que rescatan o son las que salvaguardan precisamente la democracia. En México me gustaría escucharle a usted. ¿En dónde estamos parados en este momento cuando escuchamos hace que 10, 15 años que los que antes eran oposición defendían, por ejemplo, las instituciones autónomas y que ahora las están precisamente desapareciendo? ¿En dónde estamos dentro de lo que llama precisamente Urginati sobre la desfiguración de la democracia? Gracias. A mí me asustó, doctora, porque parece que estamos hablando de los demócratas absolutistas. La verdad, eso de esa mención que hizo de dictaduras elegidas, me asusta, porque yo entiendo que el poder que se pueda tener para los cambios, para lograr los cambios que se requieren, pues muchas veces se logran a través ya de movimientos muy bruscos. Y ciertamente lo que dijo la compañera que me antecedió, pareciera ser que la democracia soy yo. Si yo gano, y soy demócrata y yo gano, y hasta ahí llega la democracia. A mí me parece que el concepto de la democracia está hasta cierto punto muy acotado. No le encuentro, pues, la forma de que se proteja. No le alcancé a captar bien y me gustaría, así para concluir mi intervención, que nos explique de una manera muy puntual cómo podría de verdad cuidarse la democracia. Gracias.
Muy bien. Pues tal vez, si ustedes me autorizan, podría, podría comenzar. Permíteme un minuto, ahorita lo tomo, ¿correcto? Eh, Podría comenzar, permíteme un segundito, para tratar de responder precisamente de un modo puntual, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos? Correcto. Bueno, lo que tú dices, voy a la última intervención, perdón, voy a la última intervención porque creo que es sustantiva y recoge mucho de lo previo. Yo te diría que compartimos muchos la preocupación y aún el susto de perder aquello que llevábamos algunas décadas construyendo. También tengo claro que quienes reclaman una nueva democracia que la plantea como más profunda, están del otro lado, digamos, del otro lado del río que fluye de nuestras vidas, correcto. Bueno, sin lugar a duda, para mí entender, y con la posibilidad de desarrollarlo más, las instituciones de mediación entre el gobierno y la sociedad son un valor. Sea esto un instituto federal electoral o electoral y de participación ciudadana, sea en la supervisión de la información, sea institutos de todos aquellos institutos que no son parte del gobierno, que son elegidos o nominados o seleccionados y que son guardianes de los procesos políticos, de la información, de la corrupción, de todo aquello, de la rendición de cuentas, de la transparencia en la información de los recursos. Todo esto es un valor. Ahora bien, ¿qué hacemos? Lo primero, yo diría contigo, tomar conciencia de la gravedad que estamos en este momento. Y la compañera que mencionó a Urbinati lo hizo adecuadamente. O sea, ¿dónde y cómo defendemos esto, correcto? Y actuar con sentido de urgencia muchas veces, correcto. ¿Qué es actuar con sentido de urgencia, correcto? Em, Evitar que el apoyo a la democracia como un valor, como un régimen de elección que además regresa a la ciudadanía y la representa, se siga debilitando. Y esto supone acciones colectivas para ello. Creo que los programas de educación son fundamentales. El tema de la militarización, por ejemplo, este es un tema fundamental, que la sociedad debería poder sentirse capacitada para reflexionar y discutir. Hace muchísimos años, ¿por qué digo la educación y por qué me vino esto como ejemplo? Yo recibí en mi casa a mi familia de Argentina con sus hijos pequeños. Y era el día del informe presidencial. Y uno de los chicos dijo, pero ¿por qué aquí el presidente no está vestido de presidente? Y yo no entendía qué era lo que me preguntaba. ¿Qué quiere decir que un presidente se vista de presidente? No tenía ropa militar, no estaba con un uniforme militar. Son las imágenes, la educación que se da a las representaciones. Entonces esto es algo también que hay que discutir. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa con un servicio cívico, instancias de ese tipo o decisiones que estén en manos de otros? Algo más que yo vería correcto es, pues sí, la resiliencia electoral, correcto.
Estamos pasando por un momento difícil, esto sería puntual. El Poder Judicial, por ejemplo, también. ¿Qué estamos yendo? ¿Un Poder Judicial por elección popular? ¿Un Poder Judicial preparado para ello? ¿Cuáles serán los nexos? ¿Qué capacidad de autonomía de acuerdo a lo que definimos la democracia? Todos estos son elementos que deben ser discutidos. Yo no pienso que se pueda cerrar el capítulo sin debatirlo, ¿correcto? Yo creo que es fundamental recuperar la centralidad de la política, la idea de que la política es de corruptos, la política es un espacio para enriquecerse. Esto mata la civilidad democrática. Lo que tenemos, ¿me entiendes? Pero esta es una tendencia mundial. Esos liderazgos fuertes, ¿correcto? Que se basan en cancelar la posibilidad de ver la política como el espacio donde lo que se decide nos compete a todos. Casi tú dirías, mi planteamiento es romántico. No, es el ideal democrático, porque la democracia es un ideal. Y está en riesgo y cada quien lo puede interpretar como debe interpretar. Que perdimos una democracia pasada, no. En un proceso de transición. No estoy hablando de recuperar ningún pasado de oro, de construir, ¿correcto? Porque no podría imaginarse que habría un modo de justificar o ver en un pasado donde había un partido hegemónico, etcétera. Pero mira, hablamos de un partido, donde están los otros partidos hoy. Una oposición, a mi modo de ver aquí en todo el mundo, que debe dejar de ser una crítica de lo que hace el gobierno y empezar a construir propuestas alternativas, proyectos, ¿no es cierto? Para que no sea todo no o anticorrecto. Mejorar las condiciones de gobernabilidad, un buen gobierno, un Estado racional, decisiones, o sea, bueno, lo que vivimos en la pandemia, la verdad que esto es algo que lo debemos tomar como un ejemplo de donde perdimos capacidad de respuesta. Y ahí también tiene que ver un tema de dónde nos informamos y cómo nos informamos, ¿no? Eh, em, yo creo que también estos son mecanismos regionales de protección de la democracia. No solo es a nivel federal o nacional, ¿correcto? Un nuevo consenso regional, si ustedes quieren, ¿no? Como se busca un nuevo consenso internacional. Yo creo que estos serían algunos de los planteamientos que yo daría. Estuve consultando algunas fuentes para este que exige urgentemente, déjenme encontrarlo, si por el diseño va a aparecer más rápido. Aquí está. Este exige fundamentalmente, creo yo, llenarlo de contenido. ¿Quiénes son los países donde hay un mayor nivel de credibilidad en la democracia, una mayor cultura democrática? En México estamos en democracias híbridas. Hemos perdido el lugar en las diferentes evaluaciones de democracias en ascenso o en construcción. Híbrido quiere decir que estamos exactamente en que podríamos, pero no. Entonces, esto es lo primero, pero esto me relaciona también con lo que nos acaba de preguntar, o sea, ¿dónde construimos una identidad colectiva? Bueno, lo que yo quiero afirmar es que en diferentes niveles también esto va, porque por una parte, la pertenencia, la necesidad de pertenencia a diferentes niveles habla de identidades colectivas, somos parte de, pero simultáneamente, hoy por hoy, los procesos de individualización son muy fuertes. O sea, los individuos no necesariamente quieren sentirse en jaulas, ¿no? Quieren poder transitar.
pueden descubrir, por ejemplo, no solo el multiculturalismo entre grupos, sino también entre individuos, que sientan, por ejemplo, que su código ético puede ser más común con otro grupo social, étnico, religioso que con su propio grupo. Aquí las fronteras son porosas. Entonces, yo creo que aquí, nuevamente diría, una identidad cívica, una identidad que tenga proyectos compartidos, que sería básicamente una identidad que aspire a un civismo democrático. Por eso veo hoy por hoy que, pues sí, son caminos de utopía, pues yo no creo. Yo creo que la política supone ideales, no solo intereses, proyectos, comprensiones diferentes. Entonces creo que por ahí lo vería. Y tú me haces una pregunta muy difícil, pero yo voy a atender lo que me planteas, pues tú sabes que hoy he trabajado mucho el tema de identidades colectivas. Tengo un repertorio de preguntas y de análisis de identidades primordiales e identidades electivas, ¿correcto? Y son diferentes. En personajes del mundo, pues sí los hay, de América Latina también. Yo creo, por ejemplo, me viene en este momento en la mente que alguien como dos personajes diferentes, ideológicamente en su trayectoria, pero a los dos los veo con un valor en su originalidad, me iría a Uruguay. Pensaría en Sanguinetti, pero también en Mújica. Hay ves liderazgos comprometidos, estemos o no de acuerdo con uno y otro. Aquí tienes personalidades que tienen una moralidad, ¿correcto? Que, ahora, ¿qué sucede? En nuestros países, al sur, al norte, etcétera, eh, la República de las Letras, o sea, el liderazgo ilustrado, siempre ha sido muy reducido. Siempre pensó en lo urbano, en las capitales, y se olvidó de las poblaciones y del campo y de grupos étnicos, correcto. Entonces, lo que estamos tratando de ver es quienes pudieran también tener una imaginación democrática, correcto. Y esto es que ser incluyentes. Esto es la posibilidad de pensar en proyectos más incluyentes. Esto diría, pero hay muchas más personalidades que quienes lideran procesos de transición, ¿correcto? Quienes apuestan a la conciliación en lugar de la confrontación, pero también quienes en algún momento histórico se rebelaron. Liderazgos que son ejemplares también a costo de guerras, ¿cómo no? Pues creo que estas serían fundamentalmente las respuestas. Tú me preguntabas algo más que no estoy atendiendo. Sobre las vías que tenemos la sociedad civil para la pluralidad de voz. Pues mira, las vías que tenemos son ese. Este es un espacio, a mí me parece fundamental. Aquí este espacio, micro, correcto. Aquí habemos un grupo de gentes que estamos preocupados y que es muy probable que hoy salgamos pensando a ver qué puedo hacer yo y cómo, ¿no es cierto? ¿Quién dedica su tiempo a trabajar en ONGs? El espacio de ese famoso tercer sector. Yo hablé de sociedad civil, pero si quiero aterrizar más, todo aquel tercer sector, correcto, de ONGs, que de repente si las despojas de sus fideicomisos se quedan muy empobrecidas y tenemos que volver a comenzar. Me parece que hay que darle una gran legitimidad. Pero también la sociedad civil supone, o sea, no la sociedad civil, digamos, las esferas no gubernamentales supone lo que estamos teniendo hoy.
No hemos hablado del narcotráfico, de los narcotraficantes y de las rutas que nos atraviesan de sur a norte y de América Latina a Asia y de regreso. Miren lo que estamos hablando, una criminalidad que actúa como actor público. O sea que yo veo que este ejercicio tal vez regresara a esto, ¿no es cierto? Cómo quisiéramos ver oposiciones más propositivas, ¿no? Partidos de oposición más propositivos. Miren, en general, cuando se dan estas circunstancias, los partidos se debilitan mucho. Creo que esto, y yo no renunciaría a ellos, o sea, todavía no miro la beta anarquista de la democracia, no, pero sí apostaría en efecto a que las organizaciones, las instituciones, el ordenamiento pueda realmente tener una incidencia más seria. Yo quiero decirles que hay una conexión entre las dos grandes manifestaciones que hubo cuando estaba el atentado al INE y las reuniones de los institutos internacionales a discutir el tema de la democracia en México. Bueno, el resto me van a dejar seguir pensando para entregar un texto ya más completo. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Recuerda que, como dice Hannah Arendt, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Sigue al Instituto Electoral en todas las redes sociales y comparte este podcast en todas las plataformas.